Bueno, pues damos comienzo al programa propiamente dicho. Para mí es un placer y no son palabras vacías, no sabéis el placer y el privilegio que ahora mismo siento teniendo la oportunidad de presentaros a la doctora Isabel Cluagnes, que es colega de filología española y amiga, fijaos, filología inglesa, filología española, pues sí, es posible. Es posible. Es posible. Y por supuesto mi querida Belén que está aquí. Pero el hecho es que nos conocimos hace varios años en una ocasión un poco curiosa y encontramos que teníamos muchos aspectos de nuestra investigación similares y desde entonces buscamos todas las oportunidades posibles para volver a encontrarnos. Para mí de verdad es un placer que la habláis, es un privilegio por el verbo que tiene, por la fluidez, por lo interesante de su investigación, por lo novedosa de su investigación en su ámbito. No solamente os va a fascinar el modo en que habla, sino el contenido de la conferencia. Así que es un privilegio, como digo, tenerla como conferenciante inaugural de nuestras octavas jornadas doctorales. Voy a hacer una presentación como corresponde, más formal, pero quería dejar aquí patente mi admiración profunda por mi compañera y por mi amiga Isabel Cluagnes. Es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la UAB, profesora titular en el Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla, investigadora de ADUC, Centro de Investigación, Teoría, Género, Sexualidad. Su trabajo de investigación se centra principalmente en el estudio de los mecanismos de construcción de género y de la identidad en la cultura europea de finales del siglo XIX, con especial atención a las formas de disidencia, desviación y anomalía, que ha explorado en autores como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Antonio de Hoyos y Vinent, Enrique Gómez Carrillo, Carmen de Burgos, Alberto Insúa o Álvaro Retana. También se ha centrado en la figura de la mujer espectáculo y la noción emergente de celebridad, y muy en relación con la idea de los celebrity status, que imagino que hoy nos va a compartir. Un tema sobre el que ha publicado la monografía Cuerpos de escándalo, celebridad femenina en el Femme de Siècle de 2016. Asimismo, investiga las ficciones populares contemporáneas desde la perspectiva de los estudios culturales, con particular atención a géneros como la ciencia ficción, la fantasía o el gótico. Esto es en el ámbito de la investigación. En cuanto a la docencia, docente en el ámbito bueno, por supuesto, a nivel de grado, de posgrado, dirigir TFGs, TFM, tesis doctorales. Fue codirectora de la revista Lectora del año 2011 a 2020, si no me equivoco, coordinadora de máster y actualmente directora del departamento en su segundo mandato. Pues he fijado, a pesar de todas las cantidades de gestión y las responsabilidades que tiene también ese tiempo para hacer investigación de calidad y de primera línea. Además tiene un don especial no solamente pues, para ser primera línea y pionera en su ámbito, sino también para hacer unos títulos absolutamente maravillosos, títulos de ponencia yo tengo aquí su trayectoria y tiene unos títulos realmente fascinantes que invito a que comprobéis su trayectoria. Me encanta la capacidad que tiene de inventar y crear unos títulos realmente sugerentes y atractivos. El título de hoy es Una mujer original, una artista exquisita, celebridad, autoría femenina y cultura material. Muchas gracias, Isabel. Bueno, gracias a ti, Rosario, gracias obviamente a la organización por invitarme a estar aquí. Siempre se me olvida el mal negocio que es que te presente una amiga, porque te pone las expectativas a un nivel que bueno, es difícil alcanzar, pero en cualquier caso, y a pesar de ello, pues yo estoy feliz de estar aquí, de estar en Málaga, lo ha explicado Rosario muy bien, siempre hacemos por encontrarnos, y también ha sido ocasión, ¿no?, de poner cuerpo a la doctora Belén Molina, con quien nos conocíamos desde hace mucho tiempo por vía digital y por avatares de la vida, pero con quien no habíamos coincidido. Y aparte de las amistades y de las colegas admiradas, pues a mí me agrada especialmente estar aquí en unas jornadas doctorales. Porque, bueno, habitualmente solemos hablar de nuestra investigación en unos entornos distintos, ¿no? Donde se supone que tenemos que explicar nuestras grandes contribuciones a la ciencia y, bueno, obviamente voy a hablar de mi investigación, como no, pero el hecho de estar en unas jornadas doctorales lo he asumido de otra manera, ¿no? Es decir, pensando que de lo que se trata no es tanto de hablar de lo mío o de mis cosas, que sí,
sino explicar un poco el backstage de esas cosas y explicar los procesos o las decisiones o algunas cuestiones que surgieron en ese recorrido. Por eso el subtítulo de la charla es Celebridad, Autoría Femenina y Cultura Material, porque esto podría ser perfectamente una suerte de resumen o recorrido de lo que ha sido mi trayectoria investigadora en los últimos años. Celebridad sería un tema, digamos, el que dominó mi etapa postdoctoral más o menos inmediata después de la tesis, un tema que a priori no tenía nada que ver con mi tesis, pero que si lo pensamos tenía mucho sentido, porque a fin de cuentas yo me dedicaba a estudios de género, me interesaba la cultura popular, la cabra siempre tira al monte y esta cabra tira al monte de la frivolidad muy a menudo, y entonces acabé trabajando la celebridad en esa época. Esto fue en un primer momento. Desarrollando esa cuestión acabé trabajando en autoría femenina y, oh sorpresa, ese era un tema en el que yo no quería trabajar para nada, no me interesaba en absoluto. Yo siempre cito la muerte del autor de Roland Barthes 27 veces al día, abomino de las biografías embuchadas en cualquier sitio, pero acabé trabajando un tema que a priori no me gustaba. Y finalmente cultura material es otro de los aspectos que ha surgido a lo largo de este recorrido y que, bueno, lo veréis, ¿no? Porque iba atravesando todas esas cuestiones, y es quizás el aspecto más presente y sobre todo más futuro. Es decir, que en realidad el subtítulo viene a mostrar algo así como una cosa coherente de qué es lo que hice cuando acabé la tesis, por dónde me he movido más o menos hasta ahora y dónde me estoy moviendo y hacia dónde quiero ir. Esto queda preciosamente coherente y lineal. Spoiler, no. ¿Vale? Es mucho más enrevesado y es mucho más complicado. Entonces, lo que vengo a explicaros es un poco pues cómo un tema va surgiendo de otro, qué decisiones tienes que tomar y qué es lo que haces. Eso con lo que se refiere al subtítulo. El título, que creo que explica bien todo esto, proviene, es un robo. Es un robo de un artículo de prensa, en este caso, bueno, de un artículo de prensa, no, de un volumen, firmado por Carlos Fortuny, que es seudónimo de Álvaro Retana. Álvaro Retana es uno de los escritores, cupletistas, compositores de tangos y personaje público más curioso que hay en la España de principios de siglo, y es un texto que le dedica a Tórtola Valencia, una señora de la que voy a hablar bastante. Tórtola Valencia es una de las bailarinas más importantes de principios de siglo en España, no sé si la conocen. Es de esa generación que revoluciona la danza del momento, tipo Isadora Duncan, para que me entiendan, ¿no? Y que rompen con los moldes del ballet clásico, pero que sobre todo se sitúan, ¿no? en la escena pública de una manera muy diferente. Bueno, en este texto lo que explica Retana / Fortuny es un aspecto muy significativo de Tórtola Valencia, que es cómo ella se presentaba en público. Y aquí ven la cita, ¿no? Dice: Tórtola Valencia solía cruzar la calle de Alcalá envuelta en una casulla del siglo XII o en un refajo de la Pompadour y cargada con un bolsillo, una caja de bombones, un abanico, una sombrilla, un gramófono de viaje, un cogedor de cocina, una caja de zapatos y otros impedimentos más o menos decorativos e históricos que la prestaban todo el aspecto de una persona que se halla de mudanza. A veces, por debajo de la falda le arrastraba un extraño apéndice, que lo mismo podía ser la faja de Salomé que la cincha del general Espartero, y causaba la hilaridad de la chiquillería madrileña. Tórtola salía en las calles madrileñas a escándalo por exhibición, pero aquello no importaba. Lo interesante es que ella era una mujer original, una artista exquisita, y los que no entendiesen tanta sabiduría terpsicoreana, unos cipayos más dignos de vivir en las regiones salvajes que entre ciudadanos civilizados. Como ven en la cita, bueno, la foto que tienen al lado no corresponde a sus paseos por la calle de Alcalá, corresponde a sus paseos en París, pero creo que se ve muy bien el efecto de ella absolutamente extravagante paseando por la calle y el público mirando, o sea, los viandantes mirándola. Parto de esta cita porque creo que encaja bien esos tres elementos que les quiero mostrar. El escándalo y la exhibición propios de la celebridad, apuntalados en toda una serie de objetos, es decir, en la materialidad y en las huellas que arrastran estos objetos, pero todo puesto al servicio de la construcción de una autoría femenina. O sea, el hecho de que sea una mujer original es equivalente, o se busca que sea equivalente a mostrar que es una gran artista con una especial sensibilidad. Ahí están los tres ejes que me interesa mostrar.
Bien, ¿cómo llegué yo a esto o cómo empecé con esto? Pues quizás aquí es la primera lección o la primera cuestión que podríamos poner en la mesa. Pues de casualidad. Solemos pensar la investigación como un proceso muy racional, muy organizado. Yo creo bastante en el caos y en la curiosidad. Siempre, como decía, he trabajado de esta época. Yo trabajaba sobre todo textos literarios, narrativa, y en la búsqueda de narrativas curiositas, vamos a llamarlas así, de principios de siglo, sobre todo las que se publicaban en formato popular, empecé a rastrear o empecé a tirar del hilo de diferentes empresas editoriales. Concretamente me centré en las empresas de quien es el máximo revolucionario del momento, que es Eduardo Zamacois, que es responsable de las publicaciones con más ventas, con más éxito y con más tirada, y pasé de ver sus colecciones, o sea, sus colecciones de novelas, ¿no?, lo que se llaman las revistas noveleras, una novela por semana, a investigar pues, uno de sus primeros proyectos editoriales, que es esta revista, La Vida Galante. Entonces, para mi sorpresa, yo iba buscando textos literarios, que es decir, yo iba buscando cuentecitos y relatos, pues un poco de mi cuerda, o sea, así un poco decadentes, con gente un poco rara, con parafilias, drogadictos, en fin, lo mío. Y de repente que me encuentro a Carolina Otero, la bella Otero, la vedette más conocida del momento, en la portada. La tienen a la izquierda, a la derecha es la foto de ella aparte, Me la encuentro en la portada, pero es que estaba en la portada, en el siguiente número estaba Rosario Guerrero, que era otra de las vedettes conocidas de la época, en el siguiente número otra, es decir, era una revista literaria, de letras, podríamos decir, más que literaria, que claramente se basaba en que hubiera mujeres del mundo del espectáculo en sus páginas, tanto, bueno, pues porque las páginas estaban llenas. Eso obviamente tenía que ver también con el sistema teatral de la época, con las culturas del espectáculo de ese momento, que incluían géneros populares muy evidentes y espacios muy concretos, las variedades, los music halls, etcétera, etcétera. El género ya no chico, la zarzuela chica, sino el género ínfimo, que, por si no queda claro con estas revistas, como pueden ver aquí en esta diapositiva, se basa y se define básicamente por el hecho de que es un género ligero, donde pasan cosas, hay música, pero sobre todo se basa en que haya mujeres bonitas por ahí desfilando, y cuanto más ligeras de ropa, mejor, podría yo añadir. Y me puse a investigar esto, porque claro, me resultaba problemático. La pregunta era, ¿por qué hay estas señoras constantemente en la prensa? Y la respuesta era obvia. Pues porque eran un objeto de consumo visual, punto. O sea, era consumo visual, erótico y nada más. Pero por otro lado, claro, esta presencia de estas mujeres con un uso del cuerpo tan desinhibido, con unas trayectorias biográficas tan particulares, no dejaba de ser pues toda una contravención a las normativas de género y sexualidad de la época, donde se dejaban aparte la virtud, la contención, bueno, en fin, todo lo que usted quiera. Sabemos, ¿no?, y ya lo sabía en ese momento, que las figuras de la actriz, como la de la prostituta, que muchas veces se confunden muchísimo, capitalizan o de alguna manera vienen a encarnar muchas de las ansiedades del momento, ¿no?, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al consumo del cuerpo, ¿no? Rita Felsky lo ha estudiado muy bien. Entonces, bueno, yo me puse con esto porque pensé, bueno, a lo mejor no es simplemente que son unas señoras que se exhiban por la revista, sino que hay algo más que nos interesa por aquí. A fin de cuentas, estas son las señoras a las que todo el mundo conocía y que eran las referentes, ¿no? Es decir, el imaginario sobre el género en la época estaba dominado por estas señoras. No fue sencillo. Yo recuerdo cuando empezaba a investigar y era una joven dulce e inocente, iban por esos mundos congresiles a hablar de estas cosas, me cuestionaban muchísimo, de manera constante, el objeto de estudio y sobre todo la posibilidad de que hubiera algo en todo este despliegue de señoras que no fuera pura cosificación, exhibicionismo pasivo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ya como ya peino canas y ya estoy mayor, ya no me lo discuten, ya he escrito un libro, ya no me lo discuten, pero bueno, me costó. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay que saber escoger los objetos de investigación que no son tan sencillos. Quiero decir, es mucho más sencillo decir que estudias género y que te interesa el feminismo y la disidencia y los marcos de construcción trabajando a la Pardo Bazán,
que ojo, yo soy muy de la Pardo Bazán, mucho. Pero claro, nadie lo cuestiona porque es una escritora conocida, tal, y militante, que pensar que puede tener de rompedor, pues, señoras que se dedicaban a exhibirse por los escenarios un poco, en fin, enseñando, cacha. Bueno, yo ya lo digo, soy fan de la Pardo Bazán, también la he trabajado, también he escrito sobre ella, pero es que la respuesta está en la misma época. Yo siempre cito un artículo de Enrique Gómez Carrillo, donde se dirige a la Pardo Bazán y dice, la situación es la siguiente: la Pardo Bazán ha ido a París, se queja de que no le han hecho mucho caso, y Gómez Carrillo le dice, mire señora, no se preocupe usted, porque aquí a usted no la conoce nadie, no la conoce ni a usted, ni a fulano, ni a sotano, y empieza a alargar una serie de nombres ilustres. De aquí a quien conoce la gente es a la Otero, la Guerrero y la Tortajada. Entonces me parece que ahí hay suficiente razón para estudiar algo así, aunque a mí en su momento me resultara complicado justificarlo, ¿no? De qué podía haber de feminista o de rompedor o de curioso en todo esto. Así que, consejo que dejo, no hay que quedarse con lo cómodo. A veces nos conviene meternos en lo incómodo. Y debo decir que muchos años después tampoco tengo yo resuelto el tema. Quiero decir, que me metí ahí, y hay cosas que todavía me las planteo y todavía las dudo, ¿no? Y todavía no sé. Pero lo que sí sé es que no podemos seguir, no podemos trabajar en paradigmas que ya están trillados. Quiero decir, demostrar que una señora que se declara feminista es feminista, bueno, pues bien, o sea, igual, o no también, ¿no? A lo mejor hay que buscar otros espacios para pensar. No se trata de demostrar que una mesa es una mesa, a lo mejor lo que se trata de demostrar es que una mesa es una silla. No sé si me explico. Bueno, una vez metida en harina, y buscando un poco qué sucedía con esto, y ahora sí que hago un poco más de resumen de a dónde me llevo meterme por ahí, la primera cuestión con la que me encontré y que no he desarrollado hasta más tarde es que finalmente toda esta exhibición de cuerpos femeninos, de sujetos femeninos en la esfera pública, que permitían además a estos sujetos construirse una carrera propia, una independencia económica, una autonomía, etcétera, etcétera, se basaba o tenía el punto de partida muy claro en una cuestión puramente material, que es la imagen. Y no me refiero a la imagen en términos bartesianos, ¿no? En términos fantasmagóricos, sino la imagen en sus dispositivos. Es decir, me refiero a cómo evoluciona la fotografía desde mediados de siglo, cómo se inventa, por así decirlo, y en muy pocos años, por cuestiones tecnológicas, abarata los costes, entra en formatos pues muy baratos, que permiten una difusión masiva como no se había visto nunca antes. Entre ellos, sobre todo, la carte de visite, que no he puesto, era la primera foto de la Otero, era una carte de visite, o las postales, que son un mercado absolutamente brutal. Ya no estoy hablando de las imágenes que aparecen en prensa, sino de imágenes que están ahí por una cuestión tecnológica y material, pero que tienen una vida material también. Que circulan de mano en mano. Por eso he puesto estas dos imágenes, que son postales circuladas, donde se ve, ¿no?, como esa figura de la cupletista, de la bailarina en ese momento, ha pasado de mano en mano, y hay incluso la escritura, ¿no? A veces como esa escritura se come hasta la imagen. No me voy a entretener, pero si lo pueden leer, por ejemplo, en la segunda, ¿no?, las de la derecha, es el anverso y el reverso. Y en el reverso, la correspondencia, incluso lo que le escribe el tal, creo que se llama Juan, y escribe desde Londres, no me acuerdo cómo se llama, la destinataria se llama Amparito y es de Burriana, eso sí. Pues bueno, en lo que le escribe, ¿no?, la propia escritura de los corresponsales se basa en la imagen de la postal, ¿no? Dice, ¿qué te parece la Guerrerito en esta imagen? Es decir, hay ahí toda una vida vivida, hay algo que trasciende a simplemente la imagen de la actriz. O sea, es una inmersión absoluta de estas imágenes, ¿no?, dentro de la cotidianidad, de los imaginarios y de la vida de la gente. Y menciono la carte de visite y menciono la postal simplemente por mencionar uno de los muchos soportes en los que esto sucedía. Estas señoras aparecían en cajas de cerillas, en cajas de chocolate, en publicidad, o sea, era una presencia constante. Con lo cual entramos aquí, o aquí me empezó a entrar la idea de la cultura material de manera
muy brutal. Pero en ese momento yo lo dejé un poco apartado porque me centré en trabajar cómo se construía esa noción de celebridad. Y aquí me empezó a salir la cuestión de la autoría femenina. O sea, ya veis que todo se entrelaza. Y básicamente la idea esencial es que precisamente por estas transformaciones tecnológicas del campo de la imagen, del campo de la prensa, del campo editorial también, ¿no? del propio ocio urbano, etcétera, etcétera, todo esto había transformado de forma muy evidente la noción de éxito y de fama. Y aquí, por resumirlo mucho, me ajusté a un paradigma que desarrolla Michelle Garbal a propósito de otra de las bailarinas conocidas, Cléo de Merode, que tienen a la derecha, ¿no? Garbal lo que señala es cómo se pasa de una idea de fama heroica basada en la idea de consecución de méritos artísticos, de méritos propios, que aspira a una trascendencia, a una permanencia, ¿no? Que es lo que él llama el Dream Stone y que ejemplifica en la estatua, en el monumento a Víctor Hugo, que tienen a la derecha, o sea, permanencia, autonomía, mérito propio. Y frente a ese ideal de fama, un ideal de celebridad, que es otra cosa, ¿no? Que se basa en imágenes fragmentarias, que circulan, que no paran, que no está necesariamente relacionado con los méritos propios del desempeño artístico, sino que muchas veces tiene que ver con la proyección, con la creación de un relato, con la creación de una personalidad atractiva. Esto puede parecer un paradigma opuesto, o puede ser como son cosas diferentes. En su momento me quedé ahí, pero después, y como vamos a ver, no son tan diferentes y de hecho lo que sostengo, y por eso me he acabado centrando en la noción de autoría, es que la propia noción de autoría literaria, a partir de este momento, se ve atravesada por la noción de celebridad y muchas de las escritoras y escritores van a utilizar las mismas estrategias de las celebridades para situarse en el campo literario. Alguna foto vamos a ver en ese sentido. Tampoco era un tema que quería yo tratar, de autoría femenina, pero bueno, me vino también, ¿no? En cualquier caso, o sea, fijaos que estoy explicando cómo empecé con una investigación y antes de explicaros más o menos que saquen claro, ya he abierto 2 canales y los vi y los dejé correr y hice lo que pude y seguí para adelante, que son los que luego he retomado. Lo que sí me centré, aunque estaba viendo que la materialidad era un aspecto y la autoría femenina era otro aspecto, en lo que sí me centré fue en intentar establecer cómo se disponía, ¿no? O cómo funcionaba conceptualmente esa noción de celebridad que acabo de explicar, ¿no? Y básicamente, o sea, me centraba en la idea, o partía de la idea de que todas estas celebridades se caracterizan por tener una posición, bueno, que es inevitable en el mundo capitalista, que es ser a la vez vendedora y mercancía. Es decir, son el objeto de venta, pero al mismo tiempo son las comerciantes, y son muy buenas comerciantes, ¿no? Y ahí me interesaba ver, ¿no?, cómo son objetos de consumo, pero activo, ¿no? Es decir, no simplemente están ahí mangoneadas, y he tenido grandes discusiones con esto, con amigos también, ¿no?, que muchas veces me dicen, no, pero estos eran los managers que les decían lo que tenían que hacer. No, a ver, sí o no, ¿vale? Pero también me interesaba ver, pues, bueno, ¿no?, como en ese sí o no podíamos desgranar muchas de las estrategias que ellas utilizaban en términos totalmente mercantiles, es decir, cómo ellas se construían y se proyectaban en la imagen, ¿no?, en el espacio público, para generar un relato de atracción, para generar interés, que a fin de cuentas sea lo que llevaba al público a sus espectáculos y lo que les daba dinero, ¿no?, aparte de otros elementos. Bueno, me centré analizando muchísimo material de prensa, esencialmente, bueno, otros, ¿no?, pero sobre todo prensa, y trabajando muchas actrices y bailarinas distintas, pero centrándome en unas más que otras, concluí que al final ellas tenían como en común, al menos las españolas, que es en las que yo me centré, construirse un relato que se basaba en 3 ejes clarísimos. Siempre miraras por donde miraras, en las entrevistas, en las imágenes fotográficas,
En todo se basaba en estos 3 elementos, que implican en realidad jugar con los marcos de género y con las convenciones de género y feminidad de la época. Uno, la fatalidad, otro el exotismo y el otro la excentricidad. Los explico muy brevemente. El exotismo. Bueno, sabemos que el fin de siglo es una época donde la etnicidad se espectaculariza a niveles brutales, bueno, en el fin de siglo y en todo el XIX, pero en el fin de siglo de manera brutal. Piensen en las exposiciones universales, en todas las danzas orientales. Bueno, entonces, eso constituye un marco cultural donde estas mujeres se ubican y que en el caso de España es especialmente productivo porque, bueno, España y lo español ocupa esa posición exótica dentro de Europa, ¿no? Y es oriente dentro de Europa, en realidad, o sea, se vende perfectamente bien. Entonces, todas, sin excepción, van a jugar esta carta de ser exóticas en el sentido de ser lo más españolas posible. Yo he puesto aquí una foto de la bella Otero vestida de torero, o sea, hay así. Más interesante y más divertido, es que todas tienen una biografía fantástica, en las 2 acepciones de fantástica. Todas tienen un padre que es gitano o bailaron a orillas del Guadalquivir. El caso de Carolina Otero es el más divertido porque ella es gallega, de Pontevedra, o sea, de la aldea de Valga, y todo el mundo lo sabía. Pero daba igual, ella seguía vendiendo la moto, ¿no? Porque eso formaba parte del mismo relato. Pero es que, de verdad, es que son todas lo cuentan. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando unas performances de su propia identidad, ¿no? Señoras que están construyendo muy claramente su carrera en base a una idea de sujeto que ficcionalizan, inventan, ¿no? juegan con ella. No me entretengo mucho. Otra convención con la que juegan, la fatalidad, ¿no? Sabemos que entre los grandes imaginarios femeninos del fin de siglo, la femme fatale funciona en pintura, en literatura, está por todas partes y ellas van a jugar también a encarnar eso, a veces con mucha sorna. Aquí tienen una de las muchas imágenes de Tórtola Valencia, en este caso hecha por un ilustrador, donde ya solo ese rasgo, ¿no? Ya nos muestra esa fatalidad. Es más conocida todavía en esta imagen, ¿no? De la mujer maldita de Beltrán Masés, donde encarna toda la iconografía. Pero me podríais decir, bueno, estos son cómo la ven los ilustradores o los colegas. Pero bueno, es que, ¿y ellas cómo se lo plantean? Aquí, por ejemplo, tienen un fragmento de la entrevista que Carmen de Burgos le hace en 1916, donde tienen este precioso diálogo sobre las relaciones con los señores, ¿no? Dice Tórtola: no recuerdo más peligro que el de los enamorados, los pretendientes que me han amenazado con matarme. Entonces, le responde Carmen de Burgos, son peligros imaginarios, no creo que los pretendientes maten, es solo un sistema de enamorar que produce resultado en las ingenuas. Los amantes ya es otra cosa. Pues mira, contesta vivamente, algo picada, también los pretendientes son terribles. En París, un joven pintor español de mucho talento, que nunca me había hablado de su amor, se dio 5 puñaladas en mi departamento. Bonita declaración, eso hace un buen reclamo a una mujer bella. Lo que leí que estaba usted enamorada y tenía el retrato de su amado cerca del lecho. Ya lo he sustituido por otro. Bueno, se matan por mí, paso del uno al otro. Es decir, claramente está performando en la entrevista, ¿no? Esa imagen de mujer fatal que lleva a los hombres a la destrucción. La auténtica figura en este sentido, Tórtola Valencia lo lleva mucho. Tórtola Valencia, por cierto, a quien nunca se le conoció pareja masculina, pero sí una hijada. Obviamente heterosexual no era, ya, pero aquí la tienen, en esta performance. Con todo, quien más y mejor encarna quizás la idea de la femme fatale es Carolina Otero, la sirena de los suicidios, como así se la llamaba. Sale en prensa, no se pueden imaginar la cantidad de veces, por numerosos escándalos, entre ellos el famoso caso Chrétien, de un joven soldado que se mata por ella. Bueno, en fin, hay ahí 1000 anécdotas. Yo les he seleccionado otra que me parece en la que se ve muy bien la sorna con la que juega, ¿no? con ese cliché de la mujer seductora que lleva a los hombres a la perdición.
Es un artículo de prensa donde se da la noticia de que se va a casar con un rico industrial inglés, ¿no? Y entonces le pregunta al periodista, bueno, señora, pero ¿y esto cómo es, que se va usted a casar? Y dice lo siguiente: en el mes de agosto último me encontraba en Buenos Aires dando una serie de representaciones. Un día me presentaron a un inglés llamado René Bepp, dueño de varias fábricas. El inglés me confesó su adoración, la cual databa desde hacía ya 4 años, aunque solo me conocía por los retratos. Atención aquí, al dato, solo me conocía por los retratos. Añadió que ponía toda su fortuna a mis pies. A pesar de sus requerimientos apasionados, le contesté negativamente. Entonces él, con acento trágico, me dijo que se mataría. «No hagáis tal», le repliqué, «sería una idiotez. En efecto, si todos los hombres que me quieren y a los que yo no correspondo se matasen, podría construirse un cementerio destinado para ellos». Bueno, la cuestión es que después se casa, porque dice que se casa, nunca se casó. Sigue la entrevista y dice, bueno, al final me dijo, pues sí, te pongo la pasta, y dije, bueno, pues mira, pues en vista de eso me caso, que viviré muy bien. O sea, es totalmente esa performance, ¿no?, de la fatalidad, ¿no?, que se está construyendo en términos literarios, que ellas la llevan, ¿no?, la encarnan y la llevan a escena precisamente para seguir generando ese bucle de celebridad, ¿no?, y de fama que les permita seguir adelantando en su carrera. Y el último elemento es la excentricidad, que es el que me va a devolver un poco a los 2 temas que he dejado colgados al principio. Y es que al final, tanto el exotismo como la fatalidad enlazan, ¿no?, o nos entran en este punto, que es el de la excentricidad. Aquí se trata de ser muy raro, y de ser original, y de ser especial. Los estudios de celebridad lo han explicado muy bien, ¿no? Es decir, una celebridad tiene que ser al mismo tiempo como inaccesible, inalcanzable, extraordinaria, pero al mismo tiempo tiene que tener ese punto de atracción al público, ¿no? En cualquier caso, vamos a verlas una y otra vez en situaciones, ¿no?, siendo muy excéntricas, a veces muy escandalosas. O sea, el límite entre la excentricidad y el escándalo varía. No me voy a centrar en el escándalo hoy, aunque es quizás la parte más divertida, los pleitos que tiene Carolina Otero con su modisto, los pleitos que tiene con su casero, porque está enfadadísimo, porque la van a visitar muchos señores y porque su servicio no sube por la escalera de servicio. Bueno, o sea, hay historias chiripitifláuticas. Me voy a centrar más bien en la excentricidad, ¿no?, en esta especie de exhibiciones, como hemos visto al principio, en unas posiciones rarísimas. Bueno, aquí no me he podido resistir, aunque la foto, como veis, está robada de una colección. Tórtola Valencia, monísima, en un burrito. En un burrito con el que paseaba en Londres. Que es lo que nos cuenta. O sea, no es una foto particular, no, es que lo hacía así. Tórtola Valencia, la famosa sacerdotisa del baile simbólico, de la danza mística, de un paganismo misterioso que lleva en los ojos tradiciones y leyendas hispanas de remotas edades, bla, 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 bla. Tórtola Valencia tiene la costumbre caprichosa de pasear todas las mañanas en su asno favorito, llamando intensamente la atención de los londinenses. O sea, ¿quién no querría darse una vueltecita por Londres en burrito, ¿no? Bueno, es un ejemplo entre muchos de elementos que parecen un poco caprichosos, que puede parecer, arbitrarios y que no tienen ningún sentido, pero que sí lo tienen si pensamos en el título de esta charla, que es Una mujer original, una artista exquisita. Y es que al final este despliegue de excentricidad, este pasearse con burrito, llevar ropas muy extrañas y hacer otras tantas cosas, está puesto al servicio de la construcción precisamente como autora, como artista, o sea, como artista valiosa. Estamos hablando en este caso de una señora que empieza como artista de variedades en Londres, o sea, en un tugurio, y que acabará siendo reverenciada por todos los intelectuales de la época, o sea, por Valle Inclán, por los Baroja, por Goy de Silva, por Maeterlinck. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues entre otras cosas, como sostengo yo, porque ella construye muy bien su personaje y utiliza una serie de estrategias, y todo esto que vemos aquí se entiende o debe entenderse, ¿no?, como parte de la construcción de una postura autorial. Y aquí es donde ya me metí a trabajar en autoría, aunque no quería, ¿vale? Hago una pequeña pausa antes de entrar en esta parte nueva. Lo que os acabo de contar, el dispositivo de la celebridad, la imagen, todo esto así contado en 5 minutos y cuando lo llevo trabajando muchos años parece muy bien, o sea, muy lógico.
para nada. O sea, claro, eso es horas y horas y horas de vaciar prensa, de buscar archivo y sobre todo de intentar organizar y dar sentido. Entonces, no hay que perder nunca de vista, y esto es un consejo que quiero dar, o sea, cuando leemos los libros acabados, ¿no? La monografía de tal, el artículo de no sé quién, es que está acabado, bueno, acabado, o supuestamente acabado. Lo que no vemos nunca es lo que hay detrás. Y, o sea, no lo he traído porque me da vergüenza, pero a lo mejor lo haré como Tórtola, veréis. Me encantaría mostraros mis carpetas, ¿no? Con todos los artículos de prensa, con los borradores, con los apuntes, para que tengáis conciencia, o al menos sepáis. A lo mejor hay gente que es más organizada, pero yo no. O sea, es como, bueno, ¿qué hacemos? Y es un proceso. O sea, no os desesperéis si os pasa eso, es decir, se me comen los materiales, no veo qué orden hay en esto. Bueno, al final muchas veces se llega también prescindiendo de materiales y prescindiendo de líneas, que es lo que os estoy contando. Aquí hay cosas que yo en su momento las descarté y luego he vuelto, pero que las tuve que descartar en su momento. Yo siempre digo que escribir es renunciar también, ¿no? Entonces, eso no os cortéis tampoco, ni con la tesis, ni con nada de lo que hagáis. Bueno, dicho esto, ¿a dónde me fui? Me fui a entender todas estas performances, en el caso de unas más que otras autoras, como expresión de una postura autorial. Estoy trabajando aquí con teoría de la autoría relativamente reciente, ¿no? Con esa idea, por ejemplo, que plantea Natalie Heinich, de que en la modernidad el autor no trabaja exclusivamente con su obra, sino que trabaja con un capital de visibilidad mediático, porque el régimen es mediático, ¿no? Y trabajo también con ideas como iconografía autorial, ¿no? O postura autorial de Meizod, de Menguenot, que parten de la idea de que, bueno, no solo consumimos a los autores como su obra, efectivamente, que es como solemos hacerlo, ¿no? Las obras, como si las imágenes que tenemos de ellos o las anécdotas que tenemos de ellos fueran cosillas accesorias que han de estar, no, sino que son construcciones que intervienen directamente en cómo entendemos y apreciamos su obra. O sea, no son motivos subalternos, marginales, decorativos, sino que esas iconografías, esa forma de presentarse los artistas, los autores en público, se pegan a la obra literaria, ya como la literaria o artística, y la interpretamos. Entonces, partiendo de esta idea, yo me puse a analizar las estrategias, por ejemplo, de Tórtola a la hora de construirse, o sea, de hacerse valer. O sea, os he dicho, ¿cómo pasas de ser una bailarina cutre de un tugurio londinense a que te... Bueno, pues entre otras razones, aparte de ser innovadora en su obra, que por supuesto en su danza y tal, pues utilizando, como os decía, la exterioridad excéntrica. No me voy a detener aquí, es justo la primera diapositiva que he puesto, ¿no? Esta idea de la proyección pública a través de, de un atuendo excesivo, de una imagen escandalosa, etcétera, etcétera. Exterioridad excéntrica, que es también interioridad excéntrica y artística. Es muy habitual, en el caso de Tórtola lo vamos a ver muchas veces, no solo en ella, sino también en otros artistas y en otros autores de la época, esta imagen, este tipo de imagen hechas en la casa. Yo siempre digo que esto es un poco como los reportajes de Isabel Preisler en su casa, pero mejor. Porque en realidad lo que tenemos aquí es un uso interesado de la casa y de los objetos de la casa, precisamente para mostrarla como un autorretrato, ¿no? Esto lo explica muy bien Sylvie Emery. Bueno, tienen un texto aquí al lado donde precisamente el periodista dice, bueno, es que toda la casa, todo lo que hay es Tórtola, todo es Tórtola, ¿no? Pero lo que me interesa sobre todo es la idea trabajada de cómo se utiliza el espacio doméstico, el espacio privado, como proyección hacia afuera, proyección hecha a base de materialidad, ¿no? De objetos, de imágenes, justamente para mostrar ese don, ¿no? En el caso de las fotos de Tórtola Valencia es muy evidente que sigue ahí la estela decadente. Sabemos, ¿no?, que los escritores decadentes utilizan los objetos precisamente, el lujo, la ostentación, el ornamento, para situarse en contra de un ethos burgués, modesto, utilitario. Hacen del exceso y del ornamento, incluso en la decoración de la casa, una cuestión política. Piensen en Arrebourg de Huysmans, ¿no? en la gran novela decadente. Esto es lo mismo, en versión mundana, porque obviamente
las casas no eran así, ni las señoras hacían las fotos así. O sea, ¿quién no ha posado así o así, subida a su cómoda con estos pelos, ¿no? Entonces, este uso de los interiores de la casa, de los objetos de la casa, también va por ahí, ¿no? Es una visibilización, del espacio público que juega, ¿no?, a todas esas bandas. O sea, por un lado, sigue fomentando la aura de celebridad, como digo, esto es como la Presley en el Lola, pero en otro nivel, maximiza, por tanto, el rendimiento comercial, pero al mismo tiempo se configura como una expresión de su sensibilidad artística que va en paralelo a sus creaciones escénicas y, por tanto, se refuerza la idea de una creadora original, ¿no? Y a mí esto me parece chulo, entre otras razones, porque conecta bien prácticas de la cultura popular y de la cultura no tan popular, ¿no? Porque podría parecer, y esa es una contradicción que habitamos muchas veces, que cuando eres un gran creador no puedes ser comercial o no puedes entrar en los circuitos comerciales. Eso es una chorrada desde hace mucho tiempo, como mínimo desde hace tiempo, donde justamente se utilizan los mecanismos comerciales para proyectarse como un señor o señora genial, como es el caso de ella. No solo ella, bueno, ya veis las fotos, he puesto unas cuantas porque se ve que es una insistencia. Es que los autores también lo van a hacer. Por ejemplo, aquí, vale, soy un poco mala y he puesto a Tórtola Valencia al lado de uno de los hermanos Goncourt, señor que no es sospechoso de ser frívolo. La he puesto porque, claro, está monísimo también, estirado ahí en su diván. Pero esto es así, muy bueno. Pero, bueno, no es un caso exclusivo. Se trata de una lámina de esta colección, Los Contemporains chez eux, del fotógrafo Dornac, donde van apareciendo todos los autores, escritores, intelectuales ilustres del momento en este tipo de escenarios en la casa, ¿no? Y construyendo, por tanto, una imagen pública muy particular. O sea, ellos también están jugando o están incorporando estas técnicas de la celebridad, ¿no? O sea, hablaba yo de fama y celebridad, del sueño de piedra y la imagen fragmentaria, pues ya los tenemos jugando con las imágenes fragmentarias. Junto a esta, digamos, performance corporal que despliega Tórtola, también en las entrevistas, en cómo se relata a sí misma, vemos otras estrategias de construcción de autoría. Lo tenemos aquí con esta idea de raciocinio y disciplina que he utilizado en dos términos, ¿no? En las entrevistas va a proyectar constantemente esa imagen de ser una auténtica intelectual y una trabajadora. En la parte de la izquierda, por ejemplo, tenemos unas declaraciones que hace en una entrevista donde explica cómo para componer sus danzas, ¿no? Se ha pasado días enteros estudiando un bajorrelieve o un ejemplar de arcilla, cómo ha estudiado la literatura oriental, cómo ha estudiado esto y lo otro. Es decir, es esta idea de el raciocinio, la práctica, ¿no? Esta imagen de autoría y creación mucho más clásica y que combinamos a veces esquizofrénicamente también con la idea del genio, que todo lo recibe por inspiración y que también va a promover, que es, por ejemplo, lo que sucede en la cita de en las imágenes de la derecha, un precioso publireportaje de Tórtola Valencia bailando en la playa de Ostende y explicando pues que ella lo hace muchas veces esto, porque le coge un arrebato artístico y entonces pues se pone es atravesada, es tomada por las musas o por la inspiración y se pone ahí a bailar. Y dices, qué bien que siendo tan espontáneo tuvieras el fotógrafo ahí para hacerte el reportaje. Bueno, pues ahí, vamos jugando, ¿no? Es lo que se ve abajo. Dice, si bailáramos siempre por impulso, ¿no? En vez de, si bailáramos siempre por impulso, pero me he pasado no sé cuántos días estudiando vasijas y libros para hacer mis danzas. Es toda una performance también, que va jugando con las imágenes clásicas que tenemos de autor. Y quizás lo más alucinante de Tórtola es, bueno, las dos últimas cosas que quiero contar sobre esta construcción de autoría. Por un lado, cómo construye redes de legitimación y por otro, cómo construye un archivo, ¿vale? La cuestión de las redes pudiera parecer que se aparta de la noción de la autoría, pero no. Uno de los conceptos teóricos que a mí me ayudan a pensar la autoría es la distinción que hacen de Boès y Martins entre autoría fuerte y autoría débil. La autoría fuerte entendida como pues, es un ejercicio de autonomía, de creación, ¿no? Ligado pues, al control de la obra en todos sus aspectos,
y la autoría débil más bien como producto de interacciones, de lecturas, tensiones y bueno, interacciones en realidad con otros agentes del campo cultural, ¿no? Es decir, cuando uno se proyecta o se construye como autor, aunque quiera ser fuerte, en realidad también hay una parte de debilidad que está ahí. Y en el caso de Tórtola Valencia, pues es muy evidente cómo todas esas redes operan y son necesarias para que les sea reconocida esa autoría. Hay muchísimas anécdotas. Yo, como anécdotas, me voy a centrar en una, que es la que tienen aquí, que es esta aparición en el Ateneo de Madrid en 1913. Que, bueno, es la monda. O sea, de hecho, sabemos cómo funcionó eso, porque lo explicó uno de sus colegas, Federico García Sanchís, cuando murió Tórtola Valencia, explicó cómo era el proceso. Bueno, el proceso fue el siguiente. Tórtola Valencia iba a actuar en Madrid, en términos comerciales, en su gira. Entonces, ya antes de llegar a Madrid, se publicaron las fotos que acabo de enseñar, de ella bailando en la playa de Ostende, se publicaron en un diario que agotó toda la edición. Es decir, se creó una expectativa publicitaria. Llegó a Madrid, empezó a trabajar en un antro, en el Romea, o sea, el Templo de las Varietés. Pero mientras ella estaba trabajando en el Templo de las Varietés, se iba a la tertulia del Nuevo Levante, donde estaban los intelectuales del momento, Romero de Torres, Valle Inclán, a buscarse los contactos. Y en este entorno, fijaos, estoy empezando en lo comercial, la publicidad, la prensa, el escándalo, los tugurios, pum, 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 le pide a Federico García Sanchís que la lleve a bailar al Ateneo. O sea, el Ateneo es una institución muy rancia. O sea, estamos hablando de una institución de señores, ¿no? De señores. Señores sesudos, señores que por supuesto estaban en otra tesitura y que les parecía tremendamente escandaloso que Tórtola Valencia, que era una señora que estaba trabajando en un tugurio, fuera a bailar allí, ¿vale? Estoy buscando la definición que hace Sanchís del Ateneo, porque es la monda, pero bueno, no la encuentro. Ah, bueno, sí, la encuentro. Dice, ¿cómo era el Ateneo, el ambiente del Ateneo? Dice Sanchís: cabría comparar la insigne mansión a una fragata gloriosa como la Numancia, que se hubiera convertido en una escuela de guardias marinas. Conservaba con todo su dignidad, su austeridad, el honor. Nunca jamás se dio en su augusto recinto nada que no correspondiese al estudio y la polémica de altos vuelos. La servidumbre de ese muro alto, que por exigencia arquitectónico-jurídica le impide asomarse al jardín de unos vecinos, establece el rigor corporativo vigilado por los retratos de la célebre galería, graves varones del siglo XIX, bastantes de ellos krausistas. O sea, el escenario es eso, lo voy a decir señoros, o sea, no señores, señoros. Bueno, hubo una discusión tremenda, Tórtola Valencia bailó, triunfó como la Coca-Cola, y lo más interesante es que no solo entró en un espacio de legitimidad, sino que justamente en las reseñas de la prensa se insiste muchísimo en el elevado número de mujeres que acudieron a ver a Tórtola al Ateneo, cosa que se explica muy fácilmente, porque para una señora de clase alta o de clase media alta, de buena posición, obviamente no podía ir a el Romea, al Templo de las Varietés, a verla, ¿no? Entonces, en la jugada hay, yo creo que algo más, ¿no? O sea, no es solo acceder a un espacio de legitimidad, sino también llegar a un público al que de otra manera no se puede llegar. Y claro, quizás a estas alturas pensaréis, bueno, hay aquí mucha admiración hacia el objeto de estudio concretamente, que es Tórtola Valencia, que lo hay. A lo mejor esta señora no lo tenía todo tan planeado. Vaya que se lo tenía planeado. Y esto es lo último, ¿no?, que entra en la construcción de la autoría. Tórtola Valencia no solo se proyecta a través del cuerpo, ¿no?, como un artista, no solo se proyecta a través de las entrevistas como un artista, no solo se busca unas redes de legitimidad para ganarse su sitio como artista, sino que construye pulcramente, sistemáticamente, un archivo inmenso que está depositado en el Institut del Teatre de Barcelona, donde hay absolutamente de todo. Aquí hay una breve selección: carteles de los espectáculos, diseños de las piezas que ella lleva, fotos tanto de ella como de otra gente, o esto que tenéis aquí al lado, que es una especie de scrapbook. Y fijaos que estoy saltando otra vez hacia la cultura material.
¿vale? Yo no me voy a centrar en todo, pero sí que quiero enseñar, ¿no?, un poco de ese archivo, de cómo es toda una construcción a través de lo material, justamente para llegar a esa trascendencia que el régimen de la celebridad parecía haber dejado atrás, ¿no? Porque todo lo que encontramos, bueno, todo no, porque digo es inmenso, pero una enorme parte tiene que ver con eso, con dejar constancia del recorrido artístico y con unos juegos de inscripciones muy curiosos, ¿no? Resumiendo mucho, bueno, tenemos eso, los scrapbooks, que son pues bueno, la recogida sistemática de todo lo que se dice sobre ella en prensa, y que ella además es muy curioso porque declara que lo va recortando pero que no lo lee, o sea, lo recorta, lo pega, pero no lo lee hasta el cabo de unos meses, con lo cual, bueno, nos la podemos creer o no, nadie se la creía mucho a Tórtola, pero ¿no? Y hacemos bien en no creérnosla, pero bueno, ciertamente la cantidad de material es muy curiosa. Es un tipo de material, también lo que decimos, ¿cómo se investiga esto? No lo sé, o sea, no lo sé, aparte del material inmenso que hay, no lo sé, porque me interesa no solo los materiales de prensa que recoge, sino esas otras inscripciones que están en el scrapbook. Por ejemplo, no sé si se ve bien, en la foto de la de la izquierda, ¿no?, es bueno, pues una página donde salen varias señoras de la época, y entonces ella, o quien sea, rodea su propia imagen y pone Tórtola, Valencia, ¿no?, que dices, como si no lo supiéramos. Es decir, esa idea de inscribirse también en la fotografía. O, por ejemplo, en la otra, en un artículo donde habla de sus danzas, ¿no?, ese maravilloso ojo en rojo, que no sabemos si quiere decir que está muy de acuerdo con lo que dice el artículo o no. El material es inmenso y, bueno, sobre todo lo que me hace pensar es esta idea de, bueno, ya lo decía Derrida, ¿no?, que al final el archivo mismo es el que construye, o sea, el hecho mismo de archivar construye el hecho, según cómo, ¿no? Y ahí me parece que hay mucho que pensar, ¿no?, en esta encrucijada que estoy señalando entre autoría y celebridad. Tenemos ahí también, ¿no?, en el archivo, todo lo que son los álbumes de dedicatorias y de autógrafos. Y esto me parece muy interesante porque evoca también, ¿no?, esas redes de legitimidad a las que acabo de señalar, pero además actualiza, ¿no?, y hace replantear también la posición de las mujeres, o sea, actualiza un formato muy decimonónico, que es el del álbum de señoritas, el álbum de amistades, que muchas escritoras o señoras más o menos intelectuales del 19 utilizaron, ¿no?, y utilizaron de manera muy interesante, o sea, no solo como, ay, recojo las florecicas y los poemas de mis amigos, algunos de los cuales eran muy conocidos, sino que generaron, ¿no?, toda una red de relaciones ahí, ¿no? Estoy pensando en el caso de Joaquina García Balmaseda, que es una señora que empieza como actriz y acaba como escritora, ¿no?, y que tiene un álbum y que tiene sus amistades y que lo utiliza. Entonces, me parece que el uso que se da, ¿no?, en el caso de Tórtola Valencia y de otras contemporáneas, o sea, ya más en el siglo XX, va muy por ahí, ¿no? O sea, mostrar justamente cómo esa beta de creadora, validarla a través de las redes. Bueno, aquí fíjense que, por ejemplo, en la imagen de la derecha es que el que le firma en el álbum es Maeterlinck, o sea, Maeterlinck, el súper simbolista, ¿no?, el gran autor del teatro simbolista europeo. ¡Hala, pues te firmo el álbum!, ¿no? Se lo firma Maeterlinck, como se lo firma luego aquí, y esta me encanta, como se lo firma Rodin, el escultor, y al mismo tiempo Cleo de Merode. De nuevo aquí tenemos la mezcla entre la cultura popular y la alta cultura. Bueno, hay muchísimo más en su archivo, pero estos materiales particularmente, que son materiales, o sea, materiales que se tocan y se ven, me parece que están por ahí, bueno, que hay muchísimo que trabajar. Y bueno, yo os decía, esto es un proceso, os he dicho dónde empecé, qué es lo que concluí más o menos, qué vías se me abrieron y dejé apartadas y luego me he ido metiendo. Y esta, como os decía, la de cultura material, que en realidad lo atraviesa todo, pero que aquí la concreto en cosas como esta,
pues es un poco donde estoy y donde espero estar un poco más si me dan un proyecto de investigación que he pedido, que no sé si me lo darán. Y lo digo no tanto para que me recéis una novena o algo a mi favor, sino porque, bueno, al final, y enlazo con algo que ha dicho, ¿no? Se ha dicho en la presentación, yo espero poder trabajar, por poner un caso, estos álbumes, estos scrapbooks o este material con gente a quien he intentado atraer y a quien he liado en el proyecto, que trabajan muy bien estos materiales, ¿no? O sea, yo he ido a buscar a ver, usted, señora, usted sabe un huevo de álbumes y me encanta su trabajo, ¿quiere usted venirse a investigar conmigo? Venga, pues sí, estupendo. Enlazo con lo que se decía antes, es que la investigación nos pensamos, y en cierto modo la hacemos solos, pero no es verdad. O sea, en realidad la investigación funciona si intercambias ideas, si hablas con los colegas, si te rodeas del que sabe de aquello que tú no acabas de saber, incluso si, ¿no? Si agitas en un cóctel, ¿no? Pues diferentes intereses. Y a mí esto me parece lo más, quizás lo más importante o lo más sensato que yo puedo decir aquí, ¿no? Es verdad que la tesis es un periodo de mucha soledad, ¿no? Porque también es el periodo probablemente donde podáis dedicaros de manera más constante y concentrada a una investigación. Siento ser yo la portadora de las noticias, o sea, luego va a ser mucho más disperso, pero es así, la vida es así. Entonces, bueno, aprovecharlo como un privilegio, pero no penséis que estáis solos realmente, o sea, tirad, aprovechad los contactos, intercambiad cosas, porque yo creo que las mejores... quizás lo mejor, ¿no? O sea, si yo miro todo esto que os estoy contando, es quizás lo más interesante que yo he hecho ha sido, pues eso, tirar por caminos que a lo mejor no me apetecían, dejarme llevar por encuentros fortuitos y eso, ¿no? Y ir a buscar siempre con quien me pudiera yo entender o de quien yo pudiera aprender, porque al final no lo sabemos todos. Así que, bueno, no sé en qué quedará esto, mira, yo os lo contaré o no otro día, pero bueno, sí que me parece que es algo digno de estudiar y que me apetecería hacer, y hasta me apetecería hacer una tesis y tener todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero me temo que no va a ser. Bueno, acabo por ser puntual, británicamente puntual. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta conferencia tan deliciosa y al mismo tiempo salpicada de consejos utilísimos. Yo me he apuntado un par de frases tuyas que creo que deberían grabárselas a fuego, como escribir y renunciar. Son aquellos que están en el proceso de escritura. Y es tan difícil, ¿verdad?, el renunciar a aquellas ideas que nos gustan tantísimo. Sí. Esa decisión es muy importante. Bueno, estoy segura de que tenéis preguntas y tenemos los minutos suficientes pues, para que se abra un debate. Entonces, tenemos micrófono por ahí, ¿verdad, Paco? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que queráis hacer a Isabel? O, no sé, comentario. Mientras tanto, ¿veo manos levantadas? Yo tengo muchas, pero no me corresponde. Así que, venga, ¿alguna idea? Venga, por allí. Pedro, ¿verdad? No te veo. Sí, sí. Hola, Pedro. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por tan maravillosa presentación y por los consejos. Yo creo que sobre todo lo de la renuncia no lo podemos aplicar todos. Yo quería preguntarte si has leído o si conoces una novela que se publicó el año pasado que se llama La Biblioteca de Fuego. Vale, pues La Biblioteca de Fuego es de María Zaragoza, que fue el año pasado premio Azorín, y te la recomiendo porque aparece el personaje de Álvaro Retama como personaje literario. Entonces se parte de algunas de las anécdotas reales para que él sea, digamos, el jefe de una especie de sociedad invisible que se encarga de pues mira, proteger los libros que fueron te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo la referencia y me la apunto porque además por aquello de las fases de la luna tengo una época muy de Álvaro Retana, no lo estoy trabajando yo, pero sí tengo varios estudiantes trabajando Álvaro Retana por varios frentes.
de doctorado, de máster, entonces me parece una referencia utilísima que te agradezco. Como personaje de ficción, pues seguro que viene bien. Y luego hay otra publicación que se llama Pena Negra, que también utiliza tanto a Retana como el libro que hizo de las coplas y demás, como excusa para ficcionalizar a partir de personajes que tienen que ver con el mundo de la copla y del género chico y demás, en un ambiente un poco de terror, es un poco lo relatos. Entonces, era eso más colateralmente, pero es que también podría servir para analizar. Pues mira, te agradezco mucho las referencias. Nada. Cuando pueda descansar me voy a ir. Porque además ya retana y terror, o sea, ya es el sumum para mí. O sea, es como juntar todas mis líneas de interés. Gracias, Pedro. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? A mí simplemente, bueno, más que pregunta, agradecerte por supuesto todas las líneas de el histórico desde la tesis en adelante y sobre todo fíjate por aportar alguna visión transnacional, interesantísimo como otra literatura, como ocurre en el ámbito anglosajón, está en la misma línea sobre la cultura material. Y precisamente sobre cuestiones relacionadas con el álbum y scrapbooks, no solamente de personajes ilustres o personajes que se construyeron su propia identidad, sino simplemente de la casa, o sea, aquellas como decía, no solo el álbum de amistades y señoritas y cómo interviene en los discursos de la esfera pública y privada de forma de crear redes de contacto más allá del coleccionismo de, bueno, pues eso, la carte de visite. Es interesantísima. Es una cosa loquísima lo de los álbumes y yo creo que hay muchísimo por trabajar. O sea, quizás no es mi objeto central, pero es que es algo que siempre acabo ahí porque me fascinan los objetos. O sea, incluso eso, ¿no? Los que no son de señoras tan conocidas. Pero hay todo un mundo. Yo, de hecho, por ejemplo, utilizo muchas veces en clase, ¿no? En clase de siglo XIX, o sea, esa asignatura panorámica que les tienes que dar de todo, te guste o no te guste. Y les enseño los álbumes, porque al final es la manera, ¿no? Como de situarles, decir, bueno, es que esto era un poco el ambientillo, ¿no? O como les enseño pues los periódicos o les enseño otras cosas. A veces pensamos la literatura muy desmaterializada, yo creo, ¿no? Como las grandes obras etéreas, y no, al final son los periódicos que tocas, los libros, las encuadernaciones o... Bueno, y ese mundo que se evoca, pues lo que tenemos vehiculado aquí o en la indumentaria o en tantas otras cosas. Y creo que a veces no lo vemos mucho. Sí, reivindicamos la cultura material. Bueno, pues ¿alguna otra pregunta? Por aquí, sí, ahí al final. Hola, buenas noches. No es realmente una pregunta, es más un comentario. Me ha apuntado y me parece muy interesante lo que decías sobre las anécdotas. Son parte realmente de las obras de los autores y te doy toda la razón del mundo porque estoy trabajando en Refuertes y el mismo Cascante, cuando hace toda esa recopilación de la vida de Refuertes, dice que muchas cosas que se contaban o que la misma Refuertes contaba no eran verdad de su vida, pero claro, luego hablabas tú de la performance, ¿no? Creo que llega un punto en que fuese o no verdad es parte de la performance del autor, o del autor en este caso. Creo que hay que darle valor al mismo nivel de su obra, digamos. Sí. Entonces, muchas gracias por haberme hablado. Yo creo que ahí, haberlo dicho, creo que soy bastante evidente mostrando mis filias, mis fobias y mis incomodidades. O sea, a mí realmente me costaba mucho, o era un tema que no me interesaba nada, la autoría, justo por eso, por esa búsqueda de la verdad, de una vida, no sé qué. Y dice, a mí la verdad no me interesa nada, no me interesa nada. Claro, bueno, estas obviamente, pues todo es mentira, por eso me gustan tanto. Claro, lo que yo necesitaba era ver el asedio teórico y por dónde me metía. Entonces, bueno, me metí y me encontré que efectivamente hay todo un despliegue teórico que te dice, ¿no? Directamente, pues eso, Ferrari en sí, que te dice, bueno, es que efectivamente el relato que construye un autor, pues ya verdad o mentira, es que forma parte del autor, o bueno, eso es que no lo podemos separar. Entonces, lo que hay que tener claro, sobre todo, es que no es verdad. Es algo mucho más poderoso y mucho más verdadero que la verdad, que es ficción, ¿no? Que es la ficción. Sí, tenemos otra pregunta por aquí, que ya sí que va a ser la última. Genial.
muy bonito. Y yo no he dejado de pensar en Sofical. Hombre. Entonces digo, me he dicho, pero esta segunda vida, pero Sofical ya lleva como 20 años sin llegar a vivir. Digo, ¿no será de alguna manera luego una, no sé cómo decir, un punto en el que poder trazar una genealogía? Sí. En todo lo que son las autonarraciones de ficción, ¿no? Como luego eso ya a partir del siglo finales del XX, del XXI se ha llevado al museo, ¿no? Se ha llevado a la construcción de la. Me ha parecido maravilloso y quiero felicitar. Gracias. Yo soy muy fan de Sofical también, ¿ves? Al final lo que decía, las cabras siempre tiran al monte, entonces yo antes de empezar a trabajar esto sí que me gustaba mucho Sofical. No lo he hecho, pero sí, claro, se puede trazar una genealogía en esos términos y en otros términos. No he entrado, pero todas las cuestiones de la celebridad, la performance, o sea, es que a veces me río en clase con mis criaturas, ¿no? Con los estudiantes, porque es que a veces, o sea, esto es Beyoncé, o sea, o es Taylor Swift, o sea, es que es lo mismo que sucede ahora, ¿no? No he entrado porque ya no quería poner el tiempo, pero en la última parte, o sea, justamente todo el juego con el glamour, con el lujo accesible, o sea, con la parte más frívola de toda la investigación. Es lo mismo, es que es exactamente igual. O sea, claro, es el arranque, ¿no? El arranque de cómo las mujeres se ubican en una sociedad mediática que transforma muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues cómo se relata uno. Entonces, sí, ahí se puede hacer tela, sí. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y un gran aplauso para Isabel. Retomamos a la